su Biblia, por favor, en Mateo 9:35, por favor. Aleluya. Eso dice: Jesús recorrió todas las ciudades, en la versión NTV. Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de esa región, enseñando en las sinagogas y anunciando la buena noticia acerca del reino, y sanaba toda clase de enfermedades y dolencias. Cuando vio a las multitudes, le tuvo compasión, porque estaban confundidas y desamparadas, como ovejas sin pastor. A sus discípulos les dijo: la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha. Pídanle que envíe más obreros a su campo. Y en el capítulo 10, en el versículo 1, vamos a leerlo, dice: Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus malignos y para sanar toda clase de enfermedades y dolencias. Amén. La palabra de Dios, tengo la Reina Valera, que también vamos a leer, y voy a enfocarme ahí un poquito más en la Reina Valera, porque como que todavía no se me pega la otra, pero ahí estamos estudiando. Dice la palabra de Dios, 9:35, Mateo 9:35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Amén. ¿Qué es compasión, mis amados? La palabra compasión, según el diccionario, dice que es el deseo de actuar para evitar el sufrimiento de otras personas cuando se enfrentan a él. Eso es lo que significa la compasión. ¿Cómo podemos decir cuando una persona tiene compasión, que siente compasión? ¿Cuándo es cuando tú tienes compasión de las personas? ¿Cuándo es cuando tú tienes ese espíritu de compasión? Es cuando tú eres sensible. Es cuando tú eres humanitario. Es cuando tú eres misericordioso. Es cuando tú eres piadoso o caritativo, o que eres clemente con el prójimo, con las personas. Y quiero que veamos a Jesús como el modelo más importante de nuestra vida. Quiero que veamos a Jesús como la persona más relevante, más destacante en cuanto a la compasión por las personas. Él es la persona, Él es el modelo al que nosotros necesitamos ver, al que nosotros necesitamos aprender, del que nosotros necesitamos depender, del que nosotros necesitamos que Él nos dé de su compasión. Yo no te voy a dar de mi compasión, porque yo no tengo como tal. Yo necesito la compasión de Cristo para las personas, para nuestro prójimo. Por eso Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo. Podemos ver la compasión de nuestro Padre Celestial cuando Él envía a su Hijo Jesús, el Cristo. ¿Por qué? Porque les amó. Tu predicación, el hablar del Evangelio, el hablar de Cristo Jesús, lo tenemos que hacer con compasión, con un corazón lleno de compasión por las personas. ¿Por qué? Porque las personas están sufriendo, porque las personas tienen una necesidad
que solamente nuestro Señor puede solucionar, puede resolver. Pero Él te quiere usar a ti y Él me quiere usar a mí. Él quiere usar tus manos, Él quiere usar tus pies para que vayas y recorras las calles, y recorras las plazas, y recorras los parques, y estés dentro del núcleo familiar, y estés dentro del círculo de trabajo, el círculo de tus compañeros. Necesitamos la compasión de nuestro Señor Jesús el Cristo. Por eso dice Juan 3:16: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor compasivo es un sentimiento desinteresado que se centra en favor del bien del prójimo. Nosotros recibimos de gracia, ¿verdad que sí? Recibimos de gracia el Evangelio. ¿Y cómo lo tenemos que dar? De gracia. A ti no te costó, a Él le costó ir a la cruz del Calvario. Si tú tienes amor, es porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Romanos 5:8, ¿verdad? Dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Mas Dios muestra su amor en que siendo pecadores, aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Sabiendo Dios que el hombre le iba a seguir fallando, Él no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó. Y Él se dio. Y es un amor grande, es un amor maravilloso el de nuestro Dios. Por eso Dios es amor. Por eso Dios no tiene amor. ¿Verdad que no? Dios no tiene amor. Dios es amor. Dios es amor. Su esencia es el amor de Dios. Por eso estamos aquí nosotros. Por amor entregó a su Hijo en la cruz del Calvario. Y por eso tú estás aquí disfrutando de la bendición de Dios. Amén. Aleluya. La palabra de Dios en Efesios 4:32. Me voy a ir un poquito rápido, así es de que los que manejan la Biblia rápido me alcanzan. ¿Sale? Efesios 4:32 dice: mas antes bien sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cómo Dios quiere que seamos nosotros? Benignos, misericordiosos, compasivos. Que cuando tú ves a la persona, tú tengas compasión. No la veas con tus ojos. Ve a la persona con los ojos de Cristo. Que cuando tú vayas caminando por las calles, que no te canses. Que el Señor pueda fortalecer tus tobillos, ¿verdad? Tus rodillas que están ahí, ¿verdad? Y camina a una casa, camina a la otra casa, llevando la buena de salvación. La palabra de Dios dice que cuán hermosos son los pies de los que anuncian ¿qué? La paz. De los que traen la buena nueva de salvación. Hay gente que te está esperando. Hay gente que nos está esperando para darle una buena noticia. Y esa noticia se llama Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Amén. Sed misericordiosos. Ahora, compasión, en un término, para que nosotros lo podamos entender, en un término general y en un término más práctico, es sufrir juntos. Sufrir con la persona que está sufriendo. Tener compasión es con aquella persona que está en desorden, vacío y tinieblas, y yo tengo compasión y yo sufro con él. Y me duele esa persona. Pablo lloraba. Jesús lloró por su amigo Lázaro, que estaba ya de 4 días en la tumba, y Jesús lloró. Conocemos ese pasaje de las Escrituras. Y Jesús lloró.
¿Verdad que sí? Jesús tuvo compasión, Jesús se dolió porque sabía que ese Lázaro, ¿verdad? Su amigo, su gran amigo Lázaro necesitaba conocer la gloria de Dios. No lo dejó en el Hades, no lo dejó en la tumba, no lo dejó que se fuera, sino que lo resucitó y lo trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Y después murió, volvió a morir Lázaro y jamás ya volvió a resucitar. Era una obra de Dios y la gente admiraba a Jesús. Amén. Entonces, compasión es sufrir juntos. En el vocablo griego es simpatia. Simpatia. Gálatas 6:2, rápido, Gálatas 6:2. Gálatas 6:2 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Vamos a cumplir la ley de Cristo cuando nos llevemos nosotros las cargas, cuando llevemos las cargas los unos de los otros, cuando oremos los unos por los otros, cuando lloremos los unos por los otros. Y no solamente llorar, sino también gozar los unos por los otros. Cuando te va bien, yo me alegro. Cuando estás llorando, yo lloro contigo. Necesitamos una iglesia del tamaño de Jesús, no del tamaño del pastor, sino del príncipe de los pastores, de nuestro Señor Jesús, el Cristo. Amén. Primera de Pedro 3:8. Hebreos, Santiago, Pedro. Finalmente, sé todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Tienen dos veces la palabra compasivo y misericordioso. Filipenses 2 dice: haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, se entregó, se humilló. ¿Eso pasa contigo? ¿Eso pasa conmigo? Cuando vamos y compartimos el evangelio, ¿eso pasa contigo? ¿O lo haces solamente? Voy a traer un poquito más adelante, pero lo hacemos simplemente porque tenemos que ir, o simplemente porque el pastor nos manda, o simplemente porque hoy tengo tiempo, hoy sí voy a ir a evangelizar. De eso no se trata, mis amados. No se trata de llevar una buena noticia porque me sobra tiempo. No se trata de llevar una buena noticia de paz porque tengo que dejar mis quehaceres y desatender mi casa, y que ya después ahí nos ponemos, no, la arreglamos después. No se trata de eso. Es algo más, y ahorita lo vamos a ver. Es algo más que pensar de esa manera. Por eso Filipenses nos dice: haya pues este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál es el sentir de Jesús? Él vio a las personas. Y miren, nada en contra de los reels, nada en contra de los videos. Hay mucha palabra hoy en internet. Hay mucha palabra que tú puedes escuchar. Hay mucha palabra que tú puedes escuchar y que tú puedes ver a un predicador. Pero ¿sabes qué? Hay poca obediencia a esa palabra. Decimos: qué buena palabra del pastor, qué buena palabra de tal predicador, qué buena enseñanza de fulanito de tal, de manganito, de perenganito, de manganita. Porque también hay manganitas, ¿verdad? Hay mujeres. Pero ¿sabes qué? Jesús dice que recorría las ciudades y a él le importaba ver a las personas a los ojos. Porque Proverbios 32 dice que los ojos son las ventanas del alma. ¿O no? No hay Proverbios 32, hermanos. Hay Proverbios 31 nada más. Ay, hermanos. Pero a Jesús le gustaba tocar a la gente, verla cara a cara, sus ojos, poder ver sus expresiones que ellos tenían.
Poder sentarse con la samaritana y conversar con ella y decirle y decirle: ven y llama a tu marido. Y la mujer samaritana dice: es que no tengo maridos. Bien has dicho, porque el que ahora tienes no es tu marido. 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Me parece que eres profeta. Pero Jesús estaba interesado en esa mujer, porque si recuerdan, dice que Jesús le era necesario pasar por Samaria, y a nosotros que caminamos, muchas de las veces el Espíritu Santo nos guía. Vamos a aquella casa, vamos a predicarle a esa persona, porque necesitas ver a la persona a los ojos y ver su expresión, ver su necesidad de la persona que tiene. Y sabemos que la necesidad de la persona que no tiene a Cristo es que está en vacío, desordenada y en tinieblas, separada de Dios. Pues yo necesito ver a la persona, porque yo puedo hacer un video y yo puedo predicar y puedo dar una palabra, pero Jesús quería tocar a las personas. Jesús quería sentir a las personas y darles una palabra de esperanza, una palabra de esperanza. Amén. La pregunta era, a todo esto que estoy hablando, ¿cómo debemos hacer el evangelismo? La pregunta es: ¿por qué evangelizo? ¿Por qué evangelizo? ¿Por qué debemos hacer el evangelismo? Debemos de tomar en cuenta, mis hermanos, primeramente, que la condición del hombre es que está separado de Dios. Necesitamos entender que a partir de Génesis 3, cuando el pecado entró en el hombre y quedó separado de Dios, el hombre necesita de un Mesías, de un Salvador, que está inmerso en sus delitos y pecados, que está muerto espiritualmente, aunque vivimos biológicamente, pero el hombre está muerto espiritualmente. El pecado, dice la palabra de Dios, que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Dice la palabra de Dios que porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, si tenemos esta figura que ustedes ya conocen, el pez que está en el agua no tiene ningún problema, el árbol que está en la tierra no tiene ningún problema, el hombre que se encuentra con Dios no tiene ningún problema. Pero si el pez lo sacamos del agua, ahí están todos los problemas. Si el árbol lo quitamos de la tierra, ahí están todos los problemas. Empieza a sufrir el árbol, empieza a sufrir el pez, y va a llegar un momento en que ambos van a morir. Y el hombre, cuando pecó, se separó de Dios y el hombre murió espiritualmente. La palabra de Dios dice que muriendo moriréis. El hombre, desde que nace, empieza ese ciclo de ¿qué? De muerte por el pecado. Ese no era el plan de Dios. El plan de Dios que fuera que el hombre viviera eternamente con Él. Así que tenemos que saber y que entender que el hombre está separado de Dios. ¿Por qué evangelizo? Porque el hombre tiene un severo problema. Y su problema no es mínimo, su problema no es superficial, su problema es eterno. Entonces debemos de ir con compasión por esas personas. Entonces debemos predicarles el evangelio. Entonces debemos hacer el evangelismo. Las personas están muertas espiritualmente. Tal vez las veas bien vestidas, tal vez estén en un buen trabajo, tal vez tengan una profesión muy buena, tal vez sean hombres exitosos o mujeres exitosas, pero la realidad es que ellos están muertos espiritualmente.
Es que no les vamos a dar a las personas, ya sea, no le vamos a dar a las personas una información, no les vamos a recitar un poema, les vamos a hablar de una buena noticia que se llama Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. No simplemente nos levantamos y decimos, ay, vamos a evangelizar. No se trata de eso, hermanos. Es mucho más serio de lo que tú te imaginas. Es mucho más serio de lo que tú te imaginas. No es decir, voy a ir a un anexo y voy a compartir una palabra. No es decir, voy a ir con mi familia y bueno, a ver si se dan las cosas, a ver si tengo la oportunidad de que alguien me pregunte algo y entonces le comparto algo. De eso no se trata. No se trata de evangelizar de esa manera, mis amados hermanos. ¿Sabe qué? Cuando nosotros vamos y hacemos el evangelismo, nos vamos a enfrentar a un imperio de las tinieblas. Nos vamos a enfrentar a una guerra encarnizada, a una guerra espiritual. Y por eso las personas, cuando vamos y tocamos la puerta, dicen, ay, estoy muy ocupada. Bueno, así no pasó con la señora Adriana, ¿verdad? Dijo, no, háblenme, ¿verdad? A mí. Ay, recuerden, hermanos, que cuando nosotros vamos y tocamos la puerta a las personas, ayer me pasó a mí, me dice un hombre, me dice, ¿sabes qué? Voy de salida. Entonces, el Dios de este siglo, 2 Corintios 4:4, dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca, diga conmigo, para que no les resplandezca el evangelio, ¿qué? De la gloria de Cristo. El propósito de nuestro adversario es que esa gente te diga, ahorita no tengo tiempo. El propósito del diablo es que esa persona te diga, no, ahorita no quiero, estoy lavando, ¿sí? Pero recuerden una cosa, mis amados. Nosotros vamos por esa gente que ya está preparada para la vida eterna, esa gente que tiene una casa, que es una casa de paz, esa gente que dice, dame de lo que tú tienes, compárteme, háblame. Esa persona es digna de recibir ese mensaje. Amén. Entonces, ¿por qué evangelizo? ¿Por qué evangelizar? ¿Por qué evangelizamos? Necesitamos tener una definición clara, de lo que es el evangelio y de lo que es el evangelismo. Jesús hizo evangelismo de muchas maneras. Pablo le fue revelado el evangelio, le fue revelado Cristo, el Mesías. Y cuando le es revelado el evangelio, entonces ahora Pablo puede predicarlo sin temor, sin miedo alguno. He notado una cosa, mis amados, que fíjese que he notado esto, que no es lo mismo hacer obra de evangelismo, que ir y hacer discípulos. Porque hacer obra de evangelismo es cuando tengo tiempo, es cuando me alcanza el tiempo. Y efectivamente, mis hermanos, usted hace obra de evangelista en su trabajo, en su escuela, en su colonia, con su vecino. Cuando usted se encuentre a su vecina, cuando usted vaya y esté ahí comiendo con sus empleados o con sus amigos de trabajo y resulta un tema y entonces usted les comparte el evangelio como esporádicamente. Hacemos obra de evangelismo. Ahora, ¿eso está mal? No, compártalo. Pero es muy diferente a que usted disponga un día, un tiempo para ir y predicar el evangelio. Es muy diferente que usted se comprometa con Dios para ir y predicar la buena noticia. Es ir y hacer discípulos. Amén.
Cuando yo me dispongo a recorrer la colonia, cuando yo me dispongo a tocar las puertas. Jesús dice que recorría ¿qué? Todas las ciudades. Y recorrer todas las ciudades, ¿sabe qué significa? Que hay un esfuerzo, que te van a doler los pies quizás, que vas a caminar. Pero sabes que los que caminamos, los que estamos caminando, Dios nos está preparando. Les digo a los que están yendo a predicar el evangelio, si estás caminando, Dios te está preparando. No solamente para evangelizar tu colonia, sino para evangelizar las naciones. Porque Jesús tiene una visión mundial. No es una visión solamente local, sino una visión mundial. Amén. Y por eso Jesús caminaba, se esforzaba en caminar. Amén. Otra de las cosas que Jesús, en otro de los lugares que Jesús predicaba el evangelio, era ¿dónde? En las sinagogas, lo que ahora podemos denominar las congregaciones. Por eso vamos a las congregaciones a predicar el evangelio. Por eso vamos a las congregaciones a establecer lo que sí es el evangelio y lo que no es el evangelio. Porque el evangelio se ha distorsionado, el evangelio se ha mezclado. Eso ya ocurría en el tiempo de Pablo, ¿verdad? En Gálatas, ustedes muy bien lo sabes. No es que haya otro evangelio, es que ustedes han corrompido el evangelio. Y en muchas iglesias se ha corrompido el evangelio. Tienen un evangelio incompleto. Saben mucho de teología las congregaciones. Hay muchos profetas quizás en las congregaciones. Hay muchos estudios bíblicos en las congregaciones. Hay muchas capacitaciones. Hay muchos eventos en las congregaciones. Y de alguna manera las congregaciones no se dan cuenta, pero el diablo está contento con todo eso, porque de alguna manera disfrazan la actividad del evangelio, que se supone que ellos dicen que es el evangelio, pero no es el evangelio. Porque nos estamos de alguna manera preparándonos, capacitándonos, ¿verdad? Pero el evangelio ha quedado nulificado. Ha quedado anulado el evangelio. Y eso no queremos que pase aquí en esta congregación. No queremos que pase en esta iglesia. Por eso Pablo dice en Corintios: me temo que como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos sean desviados de la sincera fidelidad a Cristo. Tengamos cuidado, mis amados hermanos, no caigamos en ese engaño y en esa mentira de Satanás. Que porque hacemos una actividad, que porque hacemos otra actividad, que porque hacemos esto, que porque hacemos aquello, estamos de alguna manera evangelizando. Pero realmente necesitamos volver al punto. Necesitamos volver a la palabra. Necesitamos volver al evangelio. Necesitamos volver a ese evangelio puro, a ese evangelio de Jesús, el Cristo, el cual él predicaba. Por eso Pablo dice: me temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, vuestros sentidos sean engañados de la sincera fidelidad a Cristo, enseñando a otro Jesús, enseñando a un Jesús social, enseñando a un Jesús milagroso, enseñando a un Jesús altruista. Cuidado con otro espíritu, ¿verdad? Es que tuve un sueño y vi que yo volaba. Olvídate. Necesitamos probar los espíritus si son o no son de Dios. Nos estamos enfrentando, mis amados hermanos, a una guerra espiritual cuando compartimos el evangelio con las personas. No es así de sencillo como ustedes están pensando, de ir y predicar el evangelio. No. Necesitamos estar preparados. Pablo estaba preparado. Cada uno de los discípulos estaba preparado para llevar la buena de salvación. Tuvo Jesús compasión, ya lo leímos. ¿Por qué? Porque estaban desamparadas. Ovejas como que no tienen pastor.
Y desamparadas me lleva a Génesis, ¿verdad? Que estaban en vacío, desorden y en tiniebla, desprotegidas, desamparadas, sin rumbo, sin dirección. Pero nosotros tenemos la respuesta al problema de las personas. Dice la palabra de Dios en Colosenses 1:17 o 16 creo. Dice: Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en ti. Cristo en ti. Dile a tu hermano: Cristo en ti, la esperanza de gloria. Personas que no tienen esperanza, tú tienes la esperanza. Tú tienes la esperanza porque Cristo habita en ti. Porque en ti habita la vida. En mí habita la vida. Yo tengo la vida para dárselas a ellos. Amén. Dice como que no tienen pastor, dispersas, sin un destino, sin un rumbo, sin una dirección. Y eso le pertenece a la iglesia. Eso te pertenece a ti porque tú eres la iglesia. Porque yo soy la iglesia. Yo soy la iglesia, tú eres la iglesia. Amén. ¿Cuánto nosotros le decimos a Jesús: dame tu corazón, Jesús? ¿Verdad? Señor, dame tu corazón. ¿Para qué quieres el corazón de Jesús? La pregunta es: ¿para qué? ¿Para sentirte suave? ¿Para sentirte lindo? ¿Para sentir hermoso? ¿Para sentir la presencia de Dios linda y maravillosa? Dame el corazón de Jesús, dame tu corazón. ¿No cantamos? Pero si anhelamos el corazón de Jesús, es para usarlo. ¿Verdad que sí? ¿Cuál es el corazón de Jesús? Un corazón compasivo, un corazón que llora, un corazón que se duele, un corazón que está determinado a llevar vida eterna. Ese es el corazón de Jesús, que vio a las multitudes porque estaban dispersas, desamparadas y no tenían un pastor. Ahora tú eres el pastor. Tú eres el pastor. Tú y yo somos los pastores que necesitamos guiar, que necesitamos alimentar, que necesitamos cuidar. Si es así que el evangelio se ha revelado a tu vida, si es así que entendemos la necesidad primaria del hombre que está desamparado, que está desprotegido. Cuando nos percatemos de las personas que están desprotegidas, cuando nos percatemos de las personas que tienen una necesidad profunda en su alma, es cuando nosotros vamos a poder levantarnos. Es cuando nosotros vamos a poder resplandecer. Es cuando nosotros vamos a poder ser obedientes al pacto de la evangelización mundial. Es cuando nosotros vamos a obedecer la palabra de Dios. Cuando tú y yo nos percatemos de la necesidad de las personas, es cuando tú te vas a poder levantar. Por eso Pedro dice: levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. No le está diciendo a los inconversos, le está diciendo a su iglesia: levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Amén. Levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Entonces, ¿por qué y para qué quiero hacer el evangelismo? ¿Por qué y para qué quiero hacer el evangelismo? ¿Para llenar la iglesia? ¿Para que este recinto se llene la otra parte que está vacía? Sería un buen deseo, ¿verdad? Pero no es todo. No es todo. ¿Por qué evangelizo? ¿Por qué y para qué quiero hacer el evangelismo? ¿Cuál es el propósito por el cual yo quiero hacer el evangelismo? ¿Por una meta? ¿Porque me dicen que tengo que hacerlo? ¿Porque es simplemente una rutina? El motivo y el corazón que nos dejó Jesús fue la compasión.
fue la compasión. Muchos de nosotros predicamos el evangelio, dice la palabra de Dios, que por contienda, dice Pablo. Ustedes predican el evangelio por contienda, ustedes quieren debatir, ustedes quieren tener la razón. Pero no se trata de eso. La verdad no se defiende, la verdad es la verdad. La verdad no se defiende. La verdad es la verdad. Herodes le dijo: ¿y qué es la verdad a Jesús? ¿Qué es la verdad? Jesús le dijo: yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. No hay otra verdad, yo soy la verdad. No hay otro camino, yo soy el camino y yo soy la vida. La verdad es total, es completa en Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Tú tienes la respuesta para las personas que necesitan salir de su problema severo. Di conmigo: yo tengo la respuesta. Y es el evangelio. Es Jesús el Cristo. Es el verdadero rey que venció ¿a quién? A Satanás. Es el verdadero profeta que derramó su sangre, que pagó mis pecados. Y es el verdadero sacerdote, que derramó su sangre y pagó por mis pecados. Y es el verdadero profeta que me abrió un camino vivo y nuevo para encontrarme con Dios, que me reconcilió con Dios. ¿Cuántos de ustedes están reconciliados? Una de las cosas, mis amados, escúcheme bien, una de las cosas para poder predicar el evangelio es que tú seas reconciliado con Dios. ¿Y qué es eso? Que te hayas encontrado con Emmanuel, no con Emmanuel. Que te hayas encontrado con Dios. Que te hayas arrepentido, que le hayas entregado tu corazón. Uno de los requisitos, escúchame bien, para predicar el evangelio, otra vez, es que tú te hayas reconciliado con Dios. Y que de esa manera tú puedas manifestar como luz el evangelio. Jesús les dijo: vosotros sois la luz, vosotros sois la sal de la tierra. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. El que conmigo anda no andará en tinieblas, sino que tendrá ¿qué? La luz. Tú debes de escudriñar la palabra, tú debes de aprender la palabra. Tú debes de tener adoración con el Señor. Tú tienes que tener tiempos de comunión con el Señor. Pablo, el apóstol Pablo, tenía tiempos de comunión, ¿verdad? En la cárcel, en Hechos, cuando los encerraron a ellos, a Pablo y a Silas, ellos estaban cantando en el calabozo oscuro. Y cuando ellos estaban adorando a Dios, las cadenas fueron ¿qué? Rotas que tenían en los pies. Y entonces cuando ellos adoraron y cuando ellos cantaron al Señor, se abrieron, se rompieron las cadenas y salieron. ¿Sabes qué? ¿A qué salieron? ¿A qué salieron? A predicar el evangelio. Predicaban el evangelio. Por donde iban pasando predicaban el evangelio, porque para Pablo le había sido revelado el evangelio. ¿Quién era Jesús? El verdadero Jesús, Hijo de Dios, el verdadero Cristo. Y a Pablo no le importó nada en absoluto. Por eso él declara: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces necesitamos de esa calidad de hombres y mujeres. Necesitamos esa calidad de hombres y mujeres, de esa altura, de esa capacidad, de esa preparación para predicar el evangelio en esta ciudad. Y no solo en esta ciudad, sino en las naciones. El evangelismo lleva el evangelio y por tanto lleva la compasión. El deseo de Dios para las personas, según Hechos, dice que Dios desea que todos procedan al arrepentimiento. Él es paciente, Él no tolera el pecado, Él no tolera la maldad, pero es paciente para con todos, para que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, ¿cómo debemos de ser con las personas? ¿Tolerantes? No. Está dormido Memo.
Dios es paciente, pero hay un límite de la paciencia de Dios. Quiero que sepas que hay un límite de la paciencia de Dios. No porque Él quiera, sino porque tu maldad, es tanta la maldad del hombre que por ser pecador Él busca, Él ama el pecado. Y esa es una lucha que nosotros como iglesia, cuando caminamos en el evangelio, cuando caminamos en el evangelismo, necesitamos percatar, necesitamos saber. Estamos en una guerra frontal. Una guerra frontal. Por eso, cuando las congregaciones hacen una convocación, no estoy diciendo de esta aquí no pasa. Cuando hacemos una convocación para predicar, el evangelio, de las 100 personas que se convocan, 5 vienen al evangelismo, 6 a lo mucho, 10 máximo, ¿verdad? ¿Por qué sucede eso? En las congregaciones, no en la congregación, en las congregaciones, porque la gente no se ha percatado del severo problema que la humanidad tiene. Porque el diablo está tratando de convencer de que ya tendrá su tiempo. El tiempo de Dios es perfecto. Sí, es perfecto. Yo creo que sí es perfecto, ¿verdad? Pero esa persona está esperando que uno de sus obreros de la viña del Señor vayan y le aclaren lo que es la vida, lo que es la vida eterna. Le puedan explicar a profundidad lo que es el evangelio. Así como le sucedió al etíope de Candace. Cuando él iba leyendo las escrituras en Isaías 53, Dios, ¿a quién envió? El Espíritu Santo, ¿a quién envió? A Felipe. Felipe, acércate a ese carro. Y Felipe, ¿yo? Sí, tú. Pero Señor, está Genovevo. No, tú. ¿Verdad? Y ahí va Felipe, ¿verdad? Obediente a la voz de Dios. Y el etíope le dice, pues no entiendo nada. Estoy parafraseando, no entiendo nada. Y Felipe se dio cuenta que estaba leyendo como oveja fue llevado al matadero, ¿verdad? Le dice Felipe, ay, aquí está. Y empezó Felipe a explicarle las escrituras desde esa porción. Y entonces el etíope dice, ¿de quién está hablando? ¿De sí mismo o de otro? De otro, ¿verdad? Y entonces el etíope dice, ya después de que le predicó el evangelio Felipe, ya después de que le aclaró, ya después de que lo condujo a la vida eterna, le dice el etíope, ¿y qué impide que yo sea bautizado? No, pues nada, ¿crees? Sí, pues vamos a bajarnos del carro, ¿verdad? Y el etíope fue bautizado, fue regenerado, fue perdonado, ganó la salvación. Y va a ocurrir con cada uno de nosotros. Estemos preparados. Nisi, Kevin, eres codo, ¿verdad? Kevin, cada uno de ustedes estemos preparados, porque cuando vayamos y prediquemos el evangelio, los vamos a sumergir en un tambo, en una tina, ¿verdad? En los centros de rehabilitación, ya me tocó a mí, ¿verdad? Allá en Guanajuato, una tinota y fast, ¿verdad? Bueno, y los resultados no son, yo no los voy a dar, el Señor los va a dar. El Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Pero a ti te corresponde predicar el evangelio. A mí me corresponde predicar la buena noticia de salvación. Amén. Aleluya. Aleluya. Tengo muchas otras cosas que darle y se las voy a dar. Amén. ¿Quieren más o ahí se plantan?
Amados, el Señor no quiere obreros con títulos. El Señor no quiere obreros con títulos, porque son solo eso, títulos, nombramientos. El Señor necesita tu corazón. Él te está pidiendo: hijo mío, dame tu corazón, porque en tu corazón yo quiero trabajar. Él necesita tu corazón para que Él empiece a plasmar su corazón. Él empiece a tatuar su corazón en ti. Y si tienes un tatuaje, no tengo problemas con los tatuajes, ¿verdad? Arrepiéntete y cree en el Evangelio nada más, porque vas a recibir cuerpos nuevos. Vamos a recibir cuerpos nuevos, porque este cuerpo de corrupción no va a entrar al cielo, ¿sí? No va a entrar. Este cuerpo corrupto por la carne que no ha sido derrimida, no va a entrar. Necesitamos cuerpos glorificados, cuerpos nuevos. Este cuerpo no va a entrar. A pesar de que hagas muchas dietas, no va a entrar. ¿Sí? Yo estoy haciendo, ¿verdad? Pero no va a entrar ¿verdad, Miguel? Miguel me está echando la competencia también. Pablo le dice a Timoteo: un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que uses bien la palabra de verdad. Usar bien la palabra de verdad, que usemos el evangelio para hacer el evangelismo y no para hacer nuestro negocio, o no para hacer nuestra empresa, o no para hacer nuestra iglesia. Que usemos el evangelio para extenderlo por toda la ciudad de León, Guanajuato, para extenderlo por todas las naciones. Amén. Para no hacer nuestro imperio. ¿Soy un obrero? ¿Soy un colaborador? Pablo dice: ténganos por servidores y administradores de los misterios del reino. Nosotros somos simplemente servidores. Nosotros somos simplemente colaboradores. Colaboramos, servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores, y yo no tengo nada que ver. Pablo dice: yo soy el más pequeño, yo soy el más pecador, y Dios tuvo misericordia de mí. ¿Dios tuvo misericordia de ti? ¿Sí? De mí tuvo misericordia. ¿Qué debes de tener tú con la otra persona? Misericordia. Debes de tener el corazón misericordioso de Jesús. Debes de llevarle la verdad. Debes explicarle la verdad. Debes darle esperanza a esa persona que está sin esperanza. No lo tienes que condenar, porque ya está condenado. Juan 3, 16, 17 y 18 dice: porque Dios no envió al mundo, a su Hijo al mundo para condenar al mundo. ¿Por qué? Porque el mundo ya está condenado. Sino que envió a su Hijo, ¿para qué? Para salvar al mundo, por medio de su Hijo Jesús, el Cristo. Pero el hombre no quiere venir a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Efectivamente, porque hay una lucha espiritual en las personas. Hay una lucha en la cual nosotros necesitamos percatarnos y saber que no es sencillo simplemente poder, bueno, sí es sencillo de alguna manera predicar las 33 lecciones. Vamos a predicarlas, ok, sí. Ay, pero no quieren, pastor, escuchar. Ay, pero me cerraron la puerta. Ay, pero ya no quieren que vaya. Ay, pero esa es una lucha espiritual. Necesitamos enfrentarnos a esa lucha espiritual contra el imperio de las tinieblas. Revisa por qué haces el evangelismo. Aún los que estamos yendo a evangelizar, revisemos nuestro corazón. ¿Por qué estamos haciendo el evangelismo? ¿Por qué evangelizamos? ¿Porque no tenemos nada que hacer? ¿Porque el pastor nos manda? No. Necesitamos el corazón de Jesús, un corazón compasivo, un corazón comprometido, un corazón lleno de misericordia, un corazón lleno de compasión por este mundo que se pierde. Amén. Romanos 8:38. Ahí voy. Hechos, Romanos 8:38.
Pablo dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo sabía de la guerra espiritual, mis amados. Sabía que él se estaba enfrentando con principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Jesús en el versículo 1 de Mateo 10 dice que les dio ¿qué? Autoridad a sus discípulos, porque sabían que se iban a enfrentar con estos lobos, con estos colmillos, con estas fieras. Y por eso Dios les dio autoridad a sus discípulos. Así como Dios le dio autoridad a Adán en el jardín, cuando le dio autoridad, le dio gobierno sobre todo lo que Dios ya había creado, ahora a nosotros nos da autoridad sobre estos espíritus inmundos. No es ir y tocar la puerta y le vengo a presentar el evangelio. ¿Cómo ve? ¿Sí quiere o no quiere? No, hermanos. Y te va a decir: no, no quiero. Necesitamos estar conscientes de la lucha, de la guerra espiritual que nosotros tenemos enfrente de nosotros. La lucha que tú tienes con tus familiares, la lucha que tú tienes con tus padres, que son inconversos, ¿verdad? La lucha que tú tienes con tus amigos de escuela, que tú estás yendo a la escuela. Te tienes que enfrentar contra esos lobos, contra esas fieras, contra esos colmillos que quieren comerte, que quieren devorarte, pero que en el nombre de Jesús tú los vas a echar fuera, en la autoridad de Jesús. Y para eso necesitamos estar preparados. Amén. Efesios 3:10. Efesios, Colosenses. Efesios 3:10. Dice la palabra de Dios: para que la multiforme sabiduría, escúchame bien, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. La iglesia dará a conocer quién es el Rey de reyes y Señor de señores. La iglesia dará a conocer el auténtico evangelio a los principados, a las potestades, a las huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones de los aires. Es la iglesia. Y la iglesia tiene que percatarse de eso también. La guerra espiritual. Pablo sabía y estaba consciente de esta guerra férrea que tenemos que luchar. Efesios 6:12, ahí adelantito. Efesios 6:12 dice la palabra de Dios: porque no tenemos lucha, escúcheme bien, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y luego él dice: por tanto, tomen toda la armadura de Dios. Pero tenemos una lucha. Dice la palabra de Dios en Corintios, bueno, ahorita lo vamos a ver, pero vamos primero a Colosenses 2:15. Colosenses, Efesios, Filipenses. Colosenses 2:15. Dice la palabra de Dios: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Quién hizo eso? Nuestro Señor Jesús, el Cristo. A los principados y a las potestades los exhibió ¿qué? Públicamente. Este imperio de las tinieblas domina la vida de las personas. Así es que no tenemos que ir simplemente a dar algo. No, necesitamos prepararnos. Necesitamos prepararnos. Amén. Yo tengo que estar consciente que esa persona, la que tengo enfrente de mí, está muerta espiritualmente, es esclava del pecado. Y algo más, su padre es el diablo, es alguien que ama el pecado. Jesús le dijo a los judíos: vuestro padre es el diablo.
porque ustedes quieren hacer las cosas, ustedes hacen las cosas que su padre hace. Jesús diciéndole a los judíos que su padre es el diablo. ¿Así predicamos el evangelio? No, ¿verdad que no? Pero pues sí es su padre. Y ni si, pues sí. Sí es su padre, el diablo, ¿verdad? Porque están separados de Dios. Mateo 10:16 dice: aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Lo que Jesús les estaba diciendo a sus discípulos: van a enfrentarse nuevamente con sus colmillos, con su fiereza, con su agresividad, con su deseo de comérselos. Y tú sabes bien que así ha sido. Así fue con mi familia, así fue con mis amigos. ¿Sí? Te vas a enfrentar. Es que mi hermana, es que mi mamá, es que mi papá, ay mi papá, ay mi mamá, ay mi hermana, ay mi primo, ay mi tío. Fierezas en medio de lobos, ¿verdad? Ay mi papá, ay mi tía, esa tía, ¿verdad? Mi suegra, ay mi suegra, ay mi suegra, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Jesús ya te lo había advertido. No voy a enfrentar un problema físico, no voy a enfrentar un problema ético, moral o social. Vamos a enfrentar lobos. Pero la palabra de Dios dice que hay uno mayor que está en mí que el que está en el mundo. Hay uno más grande, hay uno más poderoso, hay uno más fuerte que está en mí que el que está en el mundo. ¿Cuántos lo creen? Era para que dijeran: aleluya. Haz la tierra temblar con tus pies. Ve con la convicción de que Jesús es tu Señor, es tu Salvador, y que vas a llevar la verdad, y que vas a llevar libertad, y que vas a llevar sanidad, y que vas a orar por ese enfermo y va a sanar. Pero tú y yo somos ese ejército de Dios. Tú y yo somos ese ejército de Dios. Aleluya. Amén. Aleluya, Señor. Segunda de Corintios 10, 3, 4 y 5. Amén. Dice la palabra de Dios: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Amén. Pero miren el versículo que sigue: y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Por eso les hablaba de que escuchamos muchas predicaciones, muchas enseñanzas, pero cuando tu obediencia sea perfecta, tú vas a poder vencer la desobediencia. Vas a castigar la desobediencia en tu obediencia. Cuando seamos obedientes al Señor. Amén. Pablo dice, no lo busquen, Pablo dice en 1 Corintios 9 del 25 al 27, dice: yo no lucho como quien golpea al aire, yo no lucho a la aventura, yo tengo un objetivo claro, yo tengo un objetivo definido, yo tengo un objetivo determinante. Yo sé con quién estoy luchando, yo sé con quién estoy peleando, pero mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Así es de que cuando vamos a predicar, no vamos a la aventura, mis amados. Si lo estás pensando así, olvídate de eso. No vamos a la aventura, vamos con algo que nos estamos enfrentando, algo férreo, un lobo, una fiera. Pero mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Amén. Así es de que, pequeña manada, no tengan temor, les dijo el Señor. Mi pequeña manada, no tengan temor. Yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pequeña manada, yo estoy con ustedes, no tengan temor. Hermanos, no tengamos temor, porque Él está con nosotros todos los días. Desde que tú
entregaste tu vida al Señor, hay una lucha en tu vida espiritual, pero Él está contigo. Vas a pasar por el fuego, pero no te vas a quemar. Por las aguas, pero estas no te van a negar, porque Él está contigo. A Josué le dijo: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo. Tú vas a destruir a tus enemigos, tú vas a vencer a tus enemigos. Aleluya, amén. Aleluya. Así es de que cuando tú proclamas el evangelio, cuando tú le dices a la persona, me ha tocado ver, ¿verdad? Cuando le decimos a la persona: señora, Señor, quiero presentarle el evangelio de nuestro Señor Jesús el Cristo. Le cambia el rostro, ¿verdad? Le cambia la mirada y se ponen nerviosos, pero tú llevas la verdad. Tú vas con la luz del evangelio, y esos rostros que están desencajados, esas miradas que están tristes, que están sin esperanza, tú llevas una esperanza. Tú lo vas a mirar a los ojos y le dices: hay una esperanza. Dios es tu esperanza, Cristo es tu esperanza. Arrepiéntete, arrepiéntete y cree en Él, en el evangelio. Amén. Aleluya. Bueno, nos enfrentamos a la corriente de este mundo, nos enfrentamos a la cultura de este mundo, nos enfrentamos a conceptos de este mundo, nos enfrentamos a principios del mundo, porque estamos en el tiempo en el que a lo bueno van a llamar malo y a lo malo van a llamar bueno. De esa clase de guerra espiritual estamos luchando con los niños, con los jóvenes, con los adultos, con los ancianos. Estamos en este tiempo, en esta perversa generación y maligna. Pero la palabra dice: ustedes son luminares en el mundo, ustedes son antorchas, ustedes van a resplandecer. Por eso la palabra de Dios en Isaías dice: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Dios ha nacido sobre ti. Levántate y resplandece. Iglesia Puerta del Cielo, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria ha nacido sobre ti. La gloria ha nacido sobre mí. ¿Para qué? Como decía la canción, ¿verdad? Para llevar las nuevas a los hambrientos, a los necesitados. Usa mi vida, Señor. A partir de hoy, usa mi vida. Gobierna mi vida. Sé tú el Señor de mi vida. Sé tú quien me guíes a ir y a predicar este evangelio del reino, porque el tiempo es corto. Necesitamos andar como sabios y no como necios, ocupando bien el tiempo, mis amados. Ocupa bien tu tiempo, ocupemos bien nuestro tiempo. Debemos andar como sabios, no como necios. Amén. Aleluya. Amén. Por último, Hechos 1:8 dice: y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Y yo, dice, voy a estar con ustedes. Otra de las cosas por las que por las que evangelizo, o por las que predico el evangelio, es porque el Señor viene. Maranata. Amo su venida y predico el evangelio. No amo simplemente con palabras, sino con hechos. Lo vivo, lo creo, lo experimento en mi vida. Lo experimento. ¿Cuánto necesitamos una experiencia en nuestra vida, día con día? Vive el evangelio. Vivamos el evangelio. Amén. Dios nos embiste del poder de lo alto. Aleluya. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti y sobre mí. Amén. Cierra tus ojos. Gracias, Señor, por tu palabra.
Señor, ven y pon anhelo y deseo en cada uno de nosotros de llevar tu palabra, Señor, de obedecer tu mandato, de ir y predicar este evangelio en toda esta región de León, en todas sus colonias, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesús, a quien has enviado. Señor, usa mi vida para tu gloria. Quiero vivir para tu gloria. Usa esta iglesia para tu gloria, Señor, para tus propósitos de reino. En el nombre de Cristo Jesús, levántate y resplandece. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Oh sí, Señor, amamos tu venida, anhelamos tu regreso y por tanto anunciamos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Aleluya.